Bueno, comenzamos con la última unidad de matemáticas iniciales. Ahí tenemos la competencia general, ¿sí? Y la competencia específica para la unidad 4, que es pensamiento analítico. Y dice que es analizar y distinguir los tipos de funciones, así como de construir e interpretar gráficos de funciones lineales, polinomiales, racionales, exponenciales y logarítmicas, para clasificar el dominio y contradominio de funciones. Aquí tengo que ver entonces cuáles son esas funciones, las tengo que distinguir y tengo que saber cuál es el dominio y contradominio. Sí, ahí tengo el temario, ¿sí? Ya sabemos los mismos criterios de evaluación, son los mismos de la unidad 1. ¿Sí? Debo de saber qué es una función. ¿Sí? Dice que una función es una relación de un conjunto A a un conjunto B que asocia cada elemento de X a A con un único elemento de Y, es decir, es una relación entre dos conjuntos en donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Sí, a un valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. Esta regla puede ser una fórmula, una gráfica, una tabla de valores o una frase en lenguaje natural. Los elementos que la componen van a ser una variable dependiente, una o varias variables independientes, el dominio y el rango o recorrido. ¿Sí? Entonces, mi función se va a denotar así como f, y dice que el dominio de la función f es el primer conjunto A o el conjunto al cual se le aplica la función. ¿Sí? Ese va a ser mi dominio. El contradominio, o también llamado codominio, es el segundo conjunto B o el conjunto de elementos con los que se asocian los elementos del dominio. ¿Sí? Entonces, no todo dominio y contradominio va a pasar a ser parte de la función. Ya, a lo mejor puede hacer que nada más tome una parte. Bueno, ahí tengo de manera gráfica lo que es, bueno, repitiendo otra vez, aquí tengo lo que es el dominio en esta gráfica representada con las variables X y el codominio representada en el eje o la variable Y, ¿sí? O Y. Y dice que dentro del dominio tengo este conjunto de valores y dentro del codominio yo pudiera hacer que tuviera nada más un cierto rango. Por eso por ahí se les mencionaba que no todo aquello que sea codominio necesita que sea o forme parte total, sino que puede haber nada más un rango. Y eso lo vamos a ver ahorita por ahí de manera gráfica. Entonces, nada más para distinguir lo que es dominio, codominio y rango. ¿Sí? El rango está dentro del codominio y no siempre todo mi codominio, ¿sí?, va a formar parte. Entonces, aquí tengo lo que es imagen. Dice, dada la función f de A hacia B, se le llama imagen a cada elemento del conjunto B con el que está asociado cada argumento, también es llamado valor de la función. Tengo el rango o conjunto imagen, dice, al conjunto de todas las imágenes de la función se le llama rango o conjunto imagen. Este es un subconjunto del contradominio y puede ser igual al contradominio, pero no necesariamente. ¿Sí? La regla de correspondencia es 1 a 1. Esa es la regla de correspondencia. Aquí lo puedo ver de manera gráfica. Un elemento de X le pertenece a un elemento de Y. ¿Sí? Eso es una función. Entonces dice, como resumen, para determinar el dominio de una función debemos considerar lo siguiente. Si la función tiene radicales de índice par, el dominio va a estar formado por todos los números reales para los cuales la cantidad subradical sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Cuando es un radical, sí, por ahí vamos a graficar una raíz y van a ver que va a estar nada más la parte positiva. Por eso dice que la cantidad subradical será mayor o igual a 0. ¿Sí? Si la función es un polinomio, ¿sí?,
es que tiene esta forma, A0 más A1 por X más A2 por X al cuadrado más AN X a la N, donde A0 y todas estas, A0, A1, A2 hasta AN, son constantes, ¿sí? Recordemos que cada uno de estos es un término, entonces se compone de una parte, de una constante, y n dice que es un entero no negativo, ¿sí? Entonces mi polinomio tiene esta forma, pero aquí el grado o el exponente es positivo. El dominio va a estar formado por el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Esa es una, sí, entonces ya tengo radical, que significa que son las raíces. Entonces dice que el dominio, sí, fíjense bien, aquí está en la parte, acá en la gráfica, aparece cuál es mi dominio, es el que está en el eje de las X. El rango, ¿sí? O el contradominio es todo lo que esté en el eje de las Y. Y dentro de ese contradominio o codominio, tengo lo que es el rango, ¿sí? El rango nada más es aquello que está, o aquellos valores que forman parte del conjunto de A, ¿sí? Entonces, aquí puedo ver dónde queda el dominio, acá dónde queda el contradominio y el rango, ¿sí? Entonces dice que si la función es un radical, el dominio, este dominio, ¿sí? En el eje de las X, va a estar formado por todos los números reales que sea mayor o igual que 0. Si la función es un polinomio, ¿sí? Que sea de esta forma, el dominio va a estar formado por el conjunto de todos los números reales, es decir, va a ir desde menos infinito hasta infinito, mientras que para la raíz nada más va a tomar los valores positivos. El rango, ¿sí? Aquí tengo entonces radical, aquí tengo la tercera función es una racional. Ahorita voy a ver cuál es una radical, cuál es una función radical o una función raíz, cuál es un polinomio y cuál es un racional. Dice que si la función es racional, esto es si el cociente de dos polinomios, el dominio va a estar formado por todos los números reales para los cuales el denominador sea diferente de 0. Es decir, va a estar también desde menos infinito hasta infinito mi dominio. El rango recorrido, también se le llama recorrido o ámbito, es el conjunto formado por todas las imágenes, es decir, el conjunto conformado por todos los valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, en este caso, y. Estos valores van a estar determinados además por el dominio de la función. Ahora voy a comenzar aquí con una función, ¿sí? Que es x al cuadrado, ¿sí? Este tipo de función podría considerarse como una función polinómica, ¿sí? Entonces, aquí tengo, ¿sí? Que el exponente es 2, cumple, ¿sí? Es un polinomio, aunque nada más en este caso es un término, a lo mejor necesita un x más 2 más 0, ¿sí? Y ahí ya tiene un término, una constante que es el 0, ¿sí? Entonces puedo decir que a lo mejor es un polinomio. Aquí esta es mi función f de x. Yo voy a dar aquí, ustedes van a hacer la tabla y están con su calculadora en este momento, ¿sí? En el momento que comienza la clase están con su calculadora, su libreta, ¿sí? Y está esta función, f de x igual a x al cuadrado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ahorita le borro estos datos y les pida a ustedes que rellenen esos datos. Aquí entonces voy a tener que va a ir de menos 3 a 3. Ahora dice, ese va a ser el valor de x. Ahora voy a sustituir en mi función que es x al cuadrado. Por lo tanto, significa que f de menos 3, porque eso es lo que vale x, es igual a menos 3, pero debe estar entre paréntesis. Menos 3 elevado al cuadrado. Y encuentro que me da positivo, ¿sí? Tengo el siguiente para menos 2 y me da 4 positivo. Para menos 1 me da 1 positivo. Para 0 me da 0. Para 1 también me da 1. Para 2 me da 4, ¿sí? Porque está elevado al cuadrado. Para 3 me da 9.
Si yo lo grafico, acá a mano derecha puedo ver la gráfica, ¿sí? Puedo ver la gráfica de esta función de menos 3 a 3, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, mi dominio dije que era todo lo que estaba en el eje de las X, pero yo lo estoy limitando nada más de dónde a dónde, ¿sí? Mi dominio va de menos 3 a 3. Ese es mi dominio, ¿sí? ¿Cuál sería mi contradominio? ¿Sí? ¿Sí están alcanzando a ver esta imagen? Si no, a ver, déjenla. La voy a poner aquí para que ustedes ubiquen, ¿sí? Al momento de graficar. Aquí está, ¿sí? Ya tengo mi función. Por medio de una tabla obtuve, ¿sí? Tengo los valores de X, es decir, los valores de mi dominio. Dijimos que son los que quedan en el eje de las X. Bueno, ya identifiqué el dominio, ¿sí? ¿Quién va a ser el contradominio? ¿Sí? Si yo me fijo, mi contradominio va a ser, está en el eje de las Y, ¿sí? Claro que mi rango ahorita está comprendido de 0 a 9. Si ustedes se fijan aquí, de 0 a 9. ¿Sí? Nada más. Ese es mi rango en específico, ¿sí? Pero si yo quiero sacar el contradominio, si yo quiero sacar el contradominio, me voy a fijar y lo puedo ver de manera gráfica que va de 0 hasta ¿dónde? Recuerden que pueden participar con el chat o con su micrófono, ¿sí? Aquí entonces identifiqué o debo de ver 3 cosas. ¿Sí? Entonces, recuerden, mi contradominio es todo lo que está en el eje de las Y, ¿sí? Pero si yo digo de menos infinito hasta infinito, no es cierto, porque yo estoy viendo que cuando valga 0, siempre, de ahí en fuera todos los valores van a dar positivo. Entonces, mi dominio está de menos 3 a 3, ¿sí? Pero aquí la gráfica está cortada, ¿sí? Porque acá aparece de menos 3, ¿sí? A 3, ¿sí? Es decir, no aparece, pero aquí yo puedo ver que es de menos 3 a 3. Mi dominio, mi contradominio va en el eje de las Y, ¿sí? Entonces, si yo digo para esta función x al cuadrado, mi contradominio sería de 0 al infinito, ¿sí? Pero si ya lo voy a cortar y nada más digo que x está de menos 3 a 3, entonces yo me voy a poder fijar, si ya hago la gráfica de manera completa, ¿sí? Acá que aparezca del menos 3 hasta 3, me voy a fijar que queda en 9. Ahí sería mi rango, es decir, rango va de 0 a 9. Por eso decía que no necesariamente todos los el contradominio era igual al rango. El rango nada más es esa determinada cantidad de correspondencia que hay con el eje de las X, ¿sí? O con el dominio. Sí, más o menos quedó claro aquí lo que es el dominio, el contradominio y el rango. Pregunta. ¿Sí quedó claro aquí? ¿Pueden ustedes identificar rápidamente aquí cuál es el dominio, cuál es el contradominio y cuál es el rango? Porque los ejercicios que viene, bueno, esta pudiera ser una función polinomial, ¿sí? Tengo que hacer la tabla, ustedes la tienen que hacer ahí manual y luego graficarla manual, ¿sí? GeoGebra nada más les va a ayudar, ¿sí? Y aquí están los comandos, cómo se hacen en GeoGebra, ¿sí? Dice que en vista hoja de cálculo y luego pone en lista de puntos y escriben en la entrada x al cuadrado, ¿sí? O escribir en la entrada función, ¿sí? X al cuadrado, coma, de menos 3 a 3, ¿sí? Y les va a graficar de esta manera, ¿sí? Pero en el problemario a ustedes se les pide así, de manera manual. Sí, entonces aquí de lo que se trata es eso, identificar cuál es el dominio,
contradominio y rango de las funciones dadas. Entonces estamos comenzando con la función polinómica. ¿Sí? Claro que antes ya vi aquí lo que era una imagen, que era un rango, que era un dominio, ¿sí? Y que era contradominio. También lo puedo ver de manera gráfica, que es el dominio, que es el contradominio o codominio, ¿sí? Recordemos que el contradominio también se le llama codominio, y dentro del codominio o del contradominio tengo el rango. Y siempre debo de mentalizar o visualizar que el dominio queda en el eje de las X y el codominio o contradominio en el eje de las Y, ¿sí? Pero no todo lo que forme parte del eje de las Y, como en este caso yo puedo ver que el contradominio nada más considera del 0 hasta el infinito, ¿sí? Entonces, ese es mi contradominio. Mi rango, bueno, mi rango nada más lo estoy ubicando de 0 a 9. Bueno, aquí está cómo lo presenta en GeoGebra. Ustedes escriben el -3, desplazan, ¿sí? Eligen y grafican. Aquí está lista de puntos y le dan crea. Bueno, le dan crea y eligen lista de puntos en GeoGebra. ¿Sí? Otra forma de escribir en la entrada es A igual a 3, f de 3. ¿Sí? Y así con cada uno de los puntos. ¿Sí? Podemos escribir en la entrada el comando gráfica animada y la función. Y también les va a abrir o les va a hacer cómo él va a ir creando la gráfica animada de esa función, ¿sí? En este caso es x al cuadrado. Ahora, también para apoyarnos de GeoGebra está para crear la tabla de manera automática. Sí, para crear de manera automática. Y aquí están los pasos, ustedes los van siguiendo, no los voy a explicar, sí, porque esos ustedes los pueden ir haciendo, ¿sí? Únicamente van siguiendo paso por paso, ¿sí? Y el último escriben la función y ya para crearles la tabla de manera automática, así como está aquí. Sí, aquí lo pueden ver, ¿sí? Esos pasos previos que se explicaron fueron para que se creara esta tabla, ¿sí? Y es la que yo tenía allá de manera manual, ¿sí? Cuando x valía -3, ¿cuánto vale y? ¿Sí? Acuérdense que y es igual a f de x, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijaban, me daba de -3 a 3, me daba 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, ¿sí? Y era lo mismo que tenía en esta tabla. Esto es lo que hago de manera manual. Con el apoyo de GeoGebra, bueno, grafico los puntos, grafico uno los puntos y también puedo crear la tabla de manera automática. Sí, aquí está y puedo verlo, cómo se unen los puntos. ¿Sí? Ahí está y esa es mi gráfica. ¿Sí? Ahora, aquí puedo ver de manera gráfica que mi dominio no va de -infinito a infinito. ¿Sí? Es decir, va de -3 a 3. ¿Sí? La está cortando. Si fuera el caso de que me dijeran que hasta que la gráfica siguiera, entonces sí, mi dominio sí iría de -infinito hasta infinito. Pero mi contradominio, que es el que está en el eje de las X, nada más comprende a los positivos, no toma en cuenta los negativos, ¿sí? Y puedo ver aquí mi gráfica, entonces mi contradominio sería de 0 al infinito, ¿sí? Quizás si yo cambiara mi gráfica y en vez de abrirse hacia arriba, se abriera hacia abajo, entonces sería de 0 a -infinito. ¿Sí? Entonces, como aquí está cortada, entonces puedo ver que mi rango es nada más del 0 al 9, hasta ahí llega. Y en este caso también coincide mi contradominio, porque nada más hasta ahí llega. Ahora, ¿cómo voy a saber cuándo es una función? ¿Sí? No todas las ecuaciones o funciones que yo crea son funciones. Dice que una función se caracteriza geométricamente por el hecho de que toda recta vertical que corta su gráfica
lo hace exactamente en un solo punto. Para ello voy a hacer la regla de la prueba vertical. Dice que se utiliza, ustedes saben lo que es una recta vertical, ¿sí? Se utiliza para determinar si una relación trazada en un gráfico es una función o no. Para hacer la recta vertical prueba, dice, represente la relación gráficamente y después mire el gráfico. Aquí tengo para aplicar el criterio de la regla vertical. Entonces, aquí tengo un círculo, aquí tengo una, esta función es una función lineal, esta pudiera ser una racional, ¿sí? Otra racional, una cuadrática y otra cuadrática. Entonces, aplico la regla vertical, ¿sí? Quizás aquí no se alcance a ver, pero aquí hay una regla vertical aquí, ¿sí? Entonces, si esa regla vertical, ¿sí?, toma dos puntos en el mismo eje X, significa que esa función o esa no es una función, es una ecuación, ¿sí? Aquí me fijo que está esta función que es así, pongo una línea vertical aquí, la pongo y me fijo que nada más atraviesa un solo punto. Yo la puedo poner otra regla, digo otra línea vertical, otra, y nada más atraviesa un punto. Por lo tanto, significa que esta sí es una función. Tengo esta gráfica, sí, que no sé qué sea, pero puedo determinar si es o no una función. Pongo una línea vertical aquí y me fijo que toca un punto aquí y otro acá. Entonces, esta gráfica, sea lo que sea, no es una función, ¿sí? Acá tengo esta gráfica así. Pongo una raya vertical, ¿sí?, la pongo en cualquier parte, ¿sí?, y me voy a fijar que esa nada más toca un punto, ¿sí?, un punto de esa gráfica, no toca dos. Por lo tanto, esta función o esto que me fue dado sí es una función. Tengo esta. Si se fijan, es una función cuadrática, pero aquí está involucrando a una raíz. Sí, esta es una raíz, acá está la otra parte de la raíz. Si yo le pongo una línea así vertical, cuando digo vertical es que es de esta forma, ¿sí?, así como como el eje Y, ¿sí?, le pongo una línea vertical y me fijo si esa línea vertical toca dos puntos. Me fijo que sí, por lo tanto, no es una función, pasa a ser una ecuación. Tengo esta otra que equivale a la parábola. Le pongo una línea vertical y me fijo que nada más toca a un punto. Eso es el criterio de la regla vertical para determinar si una función que me es dada es función o es ecuación.